Muy buen día a todos, los que estén viendo este video y los que estén viendo la grabación, y a todos los alumnos que presente el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo proteger nuestros portafolios del panorama actual que estamos viendo. Un periodo sin duda de mucha incertidumbre, de un año lleno de altos y bajos, pero que al final ha resultado más provechoso para los que tenemos conocimientos en el área de banca, finanzas e inversiones, que para otros que simplemente se dedicaron a nunca tener un ahorro, nunca invertir en su educación y sobre todo no tener las bases fundamentales de lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico. Vale. Si tuviera que comenzar esta explicación del día de hoy, sería diciéndoles que hay que tener mucho cuidado dentro del contexto actual porque se está hablando de posible, un posible cierre de la economía nuevamente como el que vimos en marzo, el que fue lo que desencadenó la serie de eventos que presenciamos, que fue una caída de la bolsa más grande que había ocurrido desde el 2008, y muchos negocios han quebrado y eso ha producido que la Fed tomara cambios drásticos en sus políticas monetarias, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, como les decía, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es todo lo que se está hablando, todos los rumores que estaban ocurriendo, que ya no son tantos rumores. Estos reportajes que pueden ver aquí son de hace un día, máximo 2 días, en donde podemos ver que por lo menos Inglaterra anuncia que un confinamiento de un mes, Europa en crisis por la segunda oleada del coronavirus, Gran Bretaña y Austria vuelven al confinamiento. En Hungría, tengo mi hermano que está en Hungría, que también me está comentando que allá ya se están en cuarentena nuevamente con un toque de queda. En Italia también están analizando volver a la cuarentena y en París está todo vuelto un caos porque se dispararon los números de contagio. Y España, ni hablar. España, que ha sido dentro de todos los países de la zona euro la que peor rendimiento económico y recuperación ha tenido, y ahora sumándole esta segunda oleada del coronavirus y un posible cierre de la economía, les va a ir fatal para ellos. Y sobre todo ya que esto afecta no solamente a nosotros como inversores, sino le afecta también a nosotros como personas que trabajamos, nos ganamos el laburo del día a día, y al final de cuentas todo esto lo vamos a tener que pagar somos nosotros, que somos los contribuyentes. Bien, entonces esto es lo que se está hablando actualmente, es una realidad. Lo que sí puedo comentar es que el Fondo Monetario Internacional, la ONU, nada, ninguna de esos organismos grandes ha comentado nada al respecto sobre una cuarentena mundial, no se ha decretado nada, porque tenemos que tener claro una cosa. Vamos a transportarnos de nuevo al periodo de marzo. En el periodo de marzo, ¿qué es lo que había ocurrido? Había incertidumbre en el mercado. Ok, lo podíamos ver dentro en el índice BITS, el índice BITS del miedo. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado ya en otras masterclasses? Ese índice estaba disparado, volátil, por así decirlo, pero todavía no había explotado el problema. El problema explotó, o sea, lo que desencadenó la serie de eventos posteriores a eso fue que se declarara oficialmente una pandemia mundial. Antes de eso eran rumores, luego se declaró y explotó, que fue la caída de la bolsa. Ok, entonces, si lo vemos de ese punto de vista, este puede ser el detonante nuevamente que haga que la bolsa vuelva a caer. Ahora, yo me mantengo escéptico en este punto porque la misma ONU, los mismos organismos internacionales, ellos han reconocido que entrar en cuarentena fue un error, que fue muy anticipado, que algunas economías de hecho no tenían ni siquiera hacerlas y otras se vieron más afectadas que otras, y eso lo podemos ver claramente. O sea, hay países que lo gestionaron mucho mejor, que no necesitaban quizás una cuarentena tan estricta, y hay otros países que de pleno sí debieron cerrar sus puertas desde el primer momento. Ya ahí entramos en un tema ya de política que, bueno, no es lo que no es razón motivo de esta masterclass, pero sí tenemos que conocer cómo se están tomando esas decisiones porque nos afectan a nosotros como ciudadanos de este mundo. Entonces es un tema que nosotros no podemos ignorar. Y teniendo las mesas ahorita sobre la mesa como las tenemos, yo pienso que sí puede haber una posible corrección,
o una posible caída, no tan fuerte quizás como la de marzo, pero yo me considero en este momento la expectativa y la razón por la que estoy haciendo esta masterclass con ustedes el día de hoy es darle unos consejos de cómo pueden proteger los portafolios para evitar pérdidas y sobre todo para obtener ganancias. Ok, situándonos nuevamente en el tema de la política monetaria, vamos a transportarnos en Estados Unidos al 2708 del 2020, cuando la FED había declarado un cambio en sus políticas monetarias, en donde básicamente, se los resumo para no caer en tecnicismo, ellos quieren que haya inflación. Por lo menos, por ejemplo, en lo que es la zona euro, ellos tienen una política en la que la inflación no puede superar el 3%. Ya con estas nuevas reformas que han habido, eso se acabó. Al igual que en Estados Unidos, la inflación normal que antes era de 1%, 1,5%, máximo un 2%, ahora ellos quieren que esa inflación sea mayor. Pero ¿por qué ellos quieren que esa inflación sea mayor? O sea, sabemos que uno escucha más que todo porque yo sé que la mayoría de ustedes, que son mis alumnos, venimos de Latinoamérica y nosotros escuchamos inflación y sabemos que inflación es mala. Entonces, ¿por qué la Reserva Federal está proponiendo inflación? Pues la razón de esto es que ellos, al generar inflación, ellos lo que están generando es dinero inorgánico. En otras palabras, ellos están dispuestos a generar el dinero inorgánico que sea necesario para mantener la economía en pie. Si lo ponemos de esa forma, suena horrible por donde lo veamos, pero eso tiene su racionamiento. Ojo, no lo estoy defendiendo para nada. Pienso que de ninguna forma hay que levantar una economía de manera artificial, pero que esa es la medida que la FIT está tomando para respaldar lo que es el mercado laboral y la economía en general. Porque ellos, al imprimir más dinero, ellos pueden generar mayores incentivos a la población, y con estos incentivos ellos lo que lo que buscan generar son puestos de trabajo y mantener la economía que no se estanque, porque con la economía, cuando se empieza a estancar, es cuando las personas dejan de consumir. Cuando una persona deja de consumir, entonces eso genera desaceleración de la economía, que luego, posteriormente, pasa a ser una recesión. ¿Vale? Entonces, resumiendo todo esto, porque yo les explico todo este cuento. No porque, no porque me guste echarlo ni nada por el estilo, esto me parece un tema grave, y sobre todo porque nosotros tenemos que estar conscientes que a mayor inflación nuestro dinero pierde valor. Y como el dólar es la moneda del mundo, duela a quien le duela, el dólar es la moneda del mundo. Si el dólar empieza a perder su poder adquisitivo, nuestras monedas van a perder poder adquisitivo. Por lo tanto, hoy en día nos están anunciando que los ahorradores, de por sí que ya eran los perdedores con una inflación del 2%, ahora van a ser más perdedores todavía. Y si nosotros conseguimos un rendimiento del 10% anual, en verdad sería un rendimiento de un 7% anual si descontamos una inflación del 3%, como les explicaba cuando veíamos el módulo 1 del curso de introducción a la bolsa. Así que, ¿cómo nosotros podemos protegernos de una posible caída? Primero que nada, estas son mis recomendaciones personales, que yo le estoy hablando desde lo que yo estoy haciendo, lo que yo voy a hacer y lo que históricamente, y ni siquiera históricamente verlo a 10 años, sino verlo de lo que ocurrió en marzo, y más hablando de un tema como es la de la pandemia. Yo, lo primero que hice fue reducir mis participaciones que tengo en Shell y en Uso. Los recorté, no las vendí por completo, simplemente los recorté. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el petróleo, cuando se formó una tormenta perfecta que cayó a niveles negativos, todo fue producto de que la economía estaba totalmente parada, no había demanda de petróleo, por lo tanto los precios cayeron. ¿Qué va a ocurrir si se cierra la economía? La zona euro ya está anunciando que se van a cerrar. Latinoamérica, a mí me parece que, bueno, yo lo sacaría totalmente del contexto, porque yo no veo que nadie esté hablando de aquí de una posible cuarentena, un posible cierre, y los casos todavía se están aumentando y aumentando más. Pareciera como si nosotros fuéramos inmunes al virus, pero la verdad es que muchas personas se están viendo muy afectadas por este tema. Por lo tanto, como el mundo se mueve más que todo por los países que sí producen más, que contribuyen al PIB mundial,
están en la zona euro, y Estados Unidos digo que no se van a cerrar para nada, pero Estados Unidos, ¿a quién le vende petróleo? A toda la zona euro, a toda la zona asiática, a toda Latinoamérica. Palabras más o palabras menos, el petróleo va a perder demanda y los precios van a caer. O sea, no podemos esperar que en una crisis como la actual el precio no vaya a retroceder. Es simple oferta y demanda. Así que, Carlos, ¿cómo? perdón, una pregunta. ¿Te escucho? ¿Aló? Ah, ok. Digamos, yo tengo una participación en Ecopetrol, que Ajá. es la petrolera aquí del gobierno de de Colombia, perdón. Y ellos presentaron resultados positivos en este tercer trimestre, pero pues yo también estaba pensando en salir un poco de la posición, pues por lo mismo que se va a reducir la demanda de petróleo, pero aún así la empresa, siendo de las muy pocas petroleras que está teniendo resultados positivos, que sería solo reducirlo o ya deshacerse de la posición completa. Ok, la lógica que hay detrás de esto es de reducir tu participación para tomar ganancias. Ok, y con esa toma de ganancias, que otra recomendaciones que les voy a dar es que puedas comprar posteriormente algún activo que esté a un precio de descuento o que puedas invertir en oro, ¿vale? Ok, Ecopetrol ok. lo que te recomiendo con Ecopetrol es que busques cuáles son sus principales compradores. Averíguate bien eso. Entonces, si tú ves que sus principales compradores son por lo menos en la zona euro o que el petróleo viene de Estados Unidos o ya tú vas entrañando los cables. Tú vas viendo, bueno, si se cierra la economía, no voy a tener a quién venderle petróleo, entonces, ¿qué puede pasar? Un confinamiento de 2 meses, el siguiente reporte financiero es en 3 meses, por lo tanto van a Mm, ser 2 meses de pérdida, que significa que cuando vayan a reportar los ingresos del tercer trimestre van a ser negativos porque no van a cubrir la demanda suficiente como para salir con ventas positivas. ok, listo. Pues sí, el último cargamento llegó a Japón, a Corea del Sur, perdón, de petróleo colombiano. Y pues estaban mirando que tenían unos posibles exportaciones a Medio Oriente. Pero tienes razón, no sé muy bien directamente quiénes son los clientes de ellos, pero voy a investigarlo y a ver qué se puede hacer. Perfecto. Ok, Gracias, Carlos. ahí te dejo esa recomendación y cualquier cosa me estás avisando por el grupo. De una, gracias. Ok. Continuando con las recomendaciones, la segunda recomendación que les tengo es adquirir más participaciones en oro, principalmente por lo que les había comentado de las reformas monetarias de Estados Unidos en sus políticas. ¿Ok? Si ellos ya avisaron que de pleno van a querer que haya inflación, porque eso ya Jerome Powell lo dijo, para que yo quiero tener dinero ahorrado en dólares o quiero tener dinero ahorrado en euros, porque también la zona euro quiere depreciar su misma moneda generando inflación, ¿para qué yo voy a tener el dinero resguardado en unas divisas? Lo mejor que podemos hacer es invertir en oro. Y no solamente por el tema de la inflación, sino porque el oro lo tiende a hacer bien en momentos de crisis o recesión. Cuando yo, cuando ocurrió la caída en el mes de marzo, lo primero que yo hice fue comprar oro, porque yo sabía que el oro me iba a rendir positivamente. Lo compré en 1400 y terminó subiendo a 1700 ya cuando las aguas más o menos se habían calmado. La lógica que hay detrás de esto es que cuando ocurre una crisis, lo primero que hacen los inversores es salir del mercado de renta variable y colocar su dinero en el mercado de renta fija y en los activos refugios, que son el oro. ¿Ok? Ojo, hay gente, y van a verlo muchísimo, que está ahí, que dicen que el Bitcoin es un activo refugio. Pero el Bitcoin para mí todavía no tiene esas características para ser considerado un activo refugio por la volatilidad que tiene. ¿Que tiene buenos rendimientos durante las crisis? Sí las tiene, pero el nivel de volatilidad que tiene el Bitcoin o las altcoins no es una volatilidad como para decir que es un activo refugio, porque si tú con un activo, tú ganas el 20%, pierdas el 30% de un día para otro, eso de seguro no tiene nada. Bien, así que, ¿qué recomendación les puedo hacer en ese caso si quieren ya invertir en criptomonedas? Que, bueno, inviertan en criptomonedas únicamente que estén en un precio ridículamente bajo y ese precio se lo puede marcar, por ejemplo, el indicador del RSI, ¿ok? El índice de fuerza relativa. ¿Ok? Tienen que tener cash en mano, muy importante.
Una de las razones por las cuales me fue tan bien en marzo es porque yo tenía dinero en la mano, listo para hacer recompras. Recuerden que yo les había comentado, les había pasado una estructura de portafolio que consistía en colocar el 25% en acciones, 25% en bonos, 25% en commodities y el 25% en cash, ¿ok? Ese cash es el que nosotros vamos a utilizar para comprar esos activos con descuento. Imagínense nada más la cantidad de oportunidades que tuvimos en marzo, que con ese 25% pudo haber hecho el trabajo de 2 o 3 años por la revalorización que tuvieron. Entonces, tener cash en mano es importante tanto en crisis como en cuando no hay crisis. Es uno de los consejos básicos para invertir, no tener todo nuestro dinero invertido. Ahora, si no tienen en este momento cash en la mano, ¿qué pueden hacer? Como le comentaba Alejandro, puedes tomar ganancias de tus empresas, tus acciones de Ecopetrol o tus acciones del ETF de uso, de Shell, por ejemplo, que vendí en estos momentos, tomas esas ganancias y con ese de cash que acabas de obtener puedes esperar la posible recesión. Esto es en torno a una posible recesión, ¿ok? Tienes esas opciones, cash en mano o tener oro. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, lo recomendable, claro, sería que tuvieran cash y tuvieran sus inversiones en oro. Esto es con el propósito de comprar grandes empresas con gran calidad a precio bajo. Y ya vamos a ver 3 ejemplos de cómo se ve una buena empresa en momentos de recesión. Vamos a resumir cómo se comportó la cuarentena cómo se comportó el mercado, perdón, durante la primera cuarentena. Es importante ver esto para saber qué es lo que podemos esperar, qué es lo que va a ocurrir. Lo primero es que el índice VIX del miedo se disparó. Bien, el índice VIX llegó a niveles casi del 2008. Entonces, lo primero que ahorita podemos hacer, yo creo que ahorita está en el nivel de los 40, un nivel normal de mercado es un nivel de 20, o sea que efectivamente hay miedo dentro del mercado. Entonces, el índice VIX, cuando nosotros veamos miedo, tenemos que tener cuidado, que esa es la forma más fácil, no hay que ser un científico para entender que el índice VIX nos está marcando ahorita un punto de incertidumbre. Sobre todo porque, bueno, las elecciones ya están aquí, las presidenciales, y como que se está armando la tormenta perfecta de la especulación y de incertidumbre. Sin embargo, para mí las elecciones no presentan en estos momentos el problema principal. Más, me parece el problema principal es el tema del cierre de las economías, según las noticias que nosotros hemos visto hasta ahora, que ya se las había mostrado al principio. El tema de la política de Estados Unidos no influye tanto en la bolsa como uno esperaría. Que hay volatilidad en esos momentos, sí la hay, pero históricamente en el periodo que ha habido elecciones, en esos meses de elecciones, el mercado siempre ha terminado con resultados positivos. Entonces no es algo de lo que nosotros nos pueda quitar el sueño. Las empresas tecnológicas fueron las mayores ganadoras, importantísimo. Todas esas empresas como Apple, Amazon, Facebook, Netflix, empresas que fundamentalmente todos las conocemos, ya las hemos evaluado, no presentan mayor desafío para poder ver lo que pueden generar a futuro, fueron las que nosotros pudimos comprar a precios de descuento de hasta un 50% que luego en los meses siguientes se recuperó. Claro, es fácil decirlo ahora, pero en aquel momento nosotros no lo veíamos de esa forma, todos teníamos miedo. El inversor inteligente se centra en ver que eso estaba barato por ratios que ya nosotros conocemos como el PER, el Price Book Value, el Price Free Cash Flow. Esos son los indicadores que nosotros nos van a decir que la empresa efectivamente está a niveles baratos. Y también la calidad que ellos pueden tener para ser resilientes según su negocio. Por ejemplo, Netflix es una empresa que es resiliente por su modelo de negocio. En cambio, hay otras empresas como pueden ser, se me viene a la cabeza Uber, que Uber no era resiliente al negocio porque Uber a juro necesitaba que las personas salieran a la calle, al igual que Starbucks, que Starbucks es una empresa que su lema es que ellos son la segunda casa. Entonces ellos necesitaban que las personas fueran para sus locales. Entonces, ¿qué ocurrió con Starbucks? Starbucks sobrevivió a la pandemia
tiene una gran calidad fundamental, reportó obviamente resultados negativos, pero luego pudieron recuperarse poco a poco porque ellos supieron moldear su modelo de negocio y además con su reconocimiento de marca les permitió tener el MOAT suficiente como para que las acciones volvieran a alcanzar los niveles previos. O sea, les estoy diciendo que es una gran cantidad de oportunidades que nos podemos conseguir. Muchas pequeñas y medianas empresas cerraron, esto es verídico. Lo más trascendental que nosotros podemos decir de todo esto es que estas pequeñas y medianas empresas, las pocas que sobrevivieron en la primera oleada, van a desaparecer si llega a haber una segunda oleada de cierre de la economía. Si ya de lleno se vuelve a cerrar, que ni siquiera hay toque de queda ni nada, no, que simplemente es cuarentena radical. Estas empresas van a terminar desapareciendo y las economías pueden entrar en este periodo de desaceleración que pudiera tardar mucho más de ya lo estimado según el Fondo Monetario Internacional. El sector del turismo fue entre los más golpeados. Esto, bueno, si ya de por sí a Warren Buffett no tenía claro cuando compró las aerolíneas, que luego las vendió, no tenía claro el panorama futuro, ahorita, bueno, entrar en un sector de turismo debe ser toda una locura. Si tuvieron que recurrir a un rescate, o sea, una empresa multimegamillonaria tuvo que recurrir a un rescate del, del gobierno, imagínense ahora cómo van a ser la cantidad de caja que ellos están quemando para poder mantener operativos sus flotas y para poder mantener operativos sus aviones, que es gracioso porque los aviones de empresas como American Airlines les era más caro tenerlas en tierra que volando. ¿Okay? Entonces ahí ya podemos ver el nivel de dificultad que tenemos a la hora de invertir en esta empresa de turismo. O sea, me cuesta mucho que alguien me diga que sería una buena inversión en un año. En 4 o 5 años todavía te puedo decir que sí, cuando ya todo haya pasado, las aguas se hayan calmado y ya esto quede como una simple anécdota. Y las empresas con altos niveles de debt equity y poco cash terminaron por quebrar. El caso Hertz se me viene a la cabeza. El caso de esta compañía, creo que se llamaba, no me acuerdo, era una cadena de tiendas de ropa. Todas estas dos empresas terminaron quebrando porque tenían altos niveles de deuda, tenían poca caja y su generación de flujo de caja y su modelo de negocio no les permitía adaptarse a la situación actual. ¿Qué es lo que ocurrió? Carlos, Cuéntame. perdón, otra pregunta referente a Hertz, que yo vi la noticia cuando decía que pasa a ser a mercado OTC, ahí me perdí, o sea, la empresa llegó a niveles muy bajos y la acción ya se cotiza como una acción de una empresa, o sea, como especulativo, o qué diferencia hay entre un mercado normal en el que estaba y al que pasó. Mira, esa pregunta es muy buena. Yo lo explico siempre así. Imagínate que el mercado OTC es la Europa League y la Champions League es el mercado de la NISA. Entonces es como decir que los equipos que no pueden clasificar la Champions League, bueno, la Europa League. Entonces, eso significa que en la Europa League juegan estas empresas que son más especulativas, que no tienen gran capitalización de mercado, pero que pueden tener buenos fundamentales, pero hay que investigar mucho porque estos negocios que son buenos, que lo tienden a hacer bien, pueden terminar subiendo a cotizar a la bolsa de Nueva York. Pero las empresas que no califican o que no tienen todavía los requerimientos necesarios terminan cotizando en el mercado extrabursátil, que es el OTC. Prácticamente fueron degradados, por así decirlo. Ok, sí, como que pasaron a jugar a la B, más o menos. Exacto, descendieron de liga. Ah, ok, listo, Carlos, muchas gracias. Ajá. Ok, ejemplos de oportunidades que tuvimos en marzo. Aquí les voy a mostrar los 3 ejemplos que se nos presenció en marzo. El primero fue Walt Disney. Ok, vemos la caída que tuvo por el mes de marzo a unos niveles de 79,41 dólares. Terminó recuperándose hasta el día de hoy a 121 dólares. ¿Esto por qué razón a mí me gustaba bastante esta empresa en el momento en el que la adquirí? Primero porque sus fundamentales son hermosos. Es una empresa
que si bien iba a estar cerrado los parques mecánicos y ellos dependen de la industria del cine, también unos meses atrás, aproximadamente unos 6 meses, ellos ya habían anunciado el tema de Disney Plus. Por lo tanto, este tema, esto de Disney Plus, ya había recolectado hasta la fecha unos 50 millones de usuarios. A mí eso me parecía la oportunidad de Disney de su vida de poder sobrevivir a esta crisis e incluso ganar más como lo ganó Netflix y también como lo ganaron ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se deben de fijar en estas empresas que van a seguir ganando dinero sin necesidad de tener que salir de nuestra casa. O sea, prácticamente estamos hablando de los negocios digitales. Estos van a ser las oportunidades que nosotros nos vamos a tener que concentrar y enfocar. Van a ser muy pocas porque muy pocos negocios ganan dinero sin que uno tenga que salir de su casa, pero los hay. Y esas son las oportunidades que tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que invertir sin caer en parálisis por análisis. ¿Ok? Simplemente nosotros tomamos nuestra decisión en base a fundamentos lógicos, como lo es el tema que les decía, lo de Disney Plus. Yo no lo pensé mucho cuando me enteré de esta noticia. Además, que a los niveles de $79 cotizando una empresa como Walt Disney me pareció un precio ridículamente bajo. Otro ejemplo tenemos el de Wendy's Company. Este Wendy's Company yo invertí en ello porque su PER estaba por debajo de 10. Esta fue la razón por la que la tomé. Y porque ellos en ese momento ellos estaban adaptando su modelo de negocio a plataformas digitales. Por lo tanto, eso les iba a permitir sobrevivir a la crisis, al igual que McDonald's, al igual que Shake, al igual que Carl Jr. Todas estas empresas, Wendy's estaba también compitiendo en el tema del delivery. Entonces ellos no se vieron tan afectados por el problema, además que un PER de 8 me parecía un regalo en aquel momento y la empresa, bueno, terminó alcanzando estos niveles de $21, que no está nada mal. Yo salí del mercado mucho antes porque ya el PER se había disparado mucho por encima, por arriba de los 30. Entonces ya no me parecía que fuera tan buen negocio y prefería invertir en otra empresa, que en este caso sí me acuerdo que fue que retiré el dinero y lo invertí en Xiaomi, que como les digo, la única forma en la que yo pueda vender una acción es que consiga una oportunidad mejor. Ahora, no sé si a Wendy le llega a pasar lo mismo, que vuelva a caer a estos niveles tan bajos, pero yo personalmente no invertiría en Wendy's al menos que caiga de verdad a este nivel de los $7. Que lo veo difícil, pero la única forma que volviera a entrar en Wendy's. Porque pienso que su modelo de negocio no es tan adaptable durante las crisis. O sea, me lo tienen que estar vendiendo a un PER muy bajo. Facebook, bueno, ¿qué les puedo contar de Facebook? O sea, Facebook a ese nivel de los $130 a los que llegó a caer, cualquier precio por debajo del nivel de los 150 ya estaba a un precio barato. Facebook no necesitamos salir de la casa para ganar dinero, ellos funcionan por publicidad. Y en torno a toda la política, toda la polémica que pueda haber alrededor de ella, es totalmente olvidado por el mercado y ya lo hemos visto en numerosas veces, en numerosas demandas que le han hecho, el mercado tiene memoria corta, como cuando Samsung les explotaba los teléfonos en el oído, como Volkswagen con el tema del turbodiesel, como todas estas empresas que han tenido escándalos contables con los directivos, todo se termina olvidando. El mercado tiene memoria corta. Facebook es una empresa de gran calidad que no tiene nada de deuda, no necesitan tener deuda y tienen un MOAT impresionante. Además que tienen Oculus, tienen WhatsApp, que próximamente anunciaron que la van a monetizar, tienen Instagram, tienen el monopolio ahorita de las redes sociales. Pudiera seguir hablando maravillas de Facebook, pero ya les digo, cualquier retroceso que pueda ocurrir dentro de Facebook debería comprarlo. Entonces, ¿cuáles, para ir encadenando los bloques en este caso, qué tenían en común estos negocios? Primero que tenían PER bajo. ¿Okay? Una empresa con un PER bajo en el sector de la tecnología, nos estamos centrando en el mundo digital, porque les digo que el negocio aquí, la oportunidad aquí está en el negocio digital. ¿Qué tenían en común? Que bueno, tenían un PER bajo, ¿qué puede ser un PER bajo? Bueno, por debajo de 15.
Ya cuando una empresa está por debajo de 15 se considera que está barata. Comparándolo con el sector, ya podemos ver que efectivamente esa empresa nos la están ofreciendo a niveles atractivos. Tenía bajos niveles de deuda. Wendy's, entre todas, era la única empresa que sí tenía niveles de deuda altos. Por eso le digo, entre todas esos tres ejemplos que le di, Wendy's sería la única en la que no invertiría. Lo que sí les digo es que ellos sí tenían un buen flujo de caja, lo suficiente para cubrir esa deuda y además que tenían buena acumulación de caja. Por eso es la única manera en la que yo concibo lógico invertir dentro de una empresa que tenga deuda. Pero fuera de eso, que no tengan, cumplan esos requisitos es una locura. Entonces, ¿qué tenían en común ellos? Facebook tenía bajos niveles de deuda y Disney también tenía bajos niveles de deuda. Los tres tenían buenos niveles de caja, tenían caja acumulada, por lo tanto ellos los momentos en los que no pudieron hacer ventas o los que tenían que asumir algún tipo de compromiso financiero, bueno, tenían ese nivel de caja para poder quemarla. Y tenían un flujo de caja positivo, un free cash flow positivo, por lo menos en los últimos 5 años. Negocio que sea defensivo e indispensable para el consumo. Facebook es indispensable para el consumo porque hoy en día todos somos adictos a las redes sociales. Les recomiendo que vean en Netflix el documental de redes sociales que hicieron, bastante bueno, que explica cómo esto de las redes sociales se ha vuelto prácticamente algo indispensable dentro de la pirámide de Maslow de las necesidades. Los negocios, otro negocio defensivo que se me viene a la cabeza, que también podríamos incluir en el análisis, fue Walmart, que es, pase lo que pase, sea la crisis que sea, estemos en la Segunda Guerra Mundial o estemos en la Gran Depresión, la gente va a tener que comer. Y ellos pueden dejar de comprar cualquier cosa, todos podemos dejar de comprar cualquier cosa menos comida. Y esos son los negocios que se van a ver beneficiados. Al igual que se vio beneficiado los negocios de salud como Johnson Johnson o Moderna, que también se vuelve un sector defensivo, porque si tú tienes una enfermedad en el oído y tú necesitas echarte gotas para el oído, tú no puedes dejar de echarte esas gotas porque si no te vas a quedar sordo. Entonces tú vas a buscar la manera de poder comprarlo. O sea, tristemente, yo lo veo eso como un dato triste. Por eso no me gusta mucho invertir en esta farmacéutica, pero es importante saber que ocurre y que dentro de bolsa ellos van a ser uno de los grandes ganadores porque son un negocio defensivo. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto el día de hoy, es que busquen, si llega a ocurrir esta posible recesión o puede ocurrir una corrección, busquen los PER bajos y concéntrense en estos puntos principalmente. Tómenle capturas, guárdenlo, o si quieren se los paso por el grupo. Bueno, ya les voy a tomar capturas de una vez y se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que los tengan presentes. Y siempre y cuando utilicen el razonamiento de por qué esta empresa debe seguir ganando dinero aunque el mundo se esté cayendo. ¿Vale? Y de todas formas, pueden escribirme por el grupo. Ahí estamos todos participando para que si tienen alguna idea de inversión de lo que pueda llegar a ocurrir, lo analizamos entre todos. No habría ningún problema. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, Carlos, por mi lado, todo muy claro. Muchas gracias. Sí, perfecto. No sé si tienen una pregunta los otros. Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos así. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en una próxima clase y estaremos comunicados por si hay nuevas actualizaciones, nuevas noticias, lo que esté ocurriendo en el panorama actual, lo voy a mantener informado. Ustedes también pueden hacer su aporte si llegan a ver algo extraño, porque sabemos que estos temas cambian el día a día todo el tiempo. Entonces, muchísimas gracias, muchachos. Espero que tengan una buena inversión y cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber, me la hacen llegar. Un abrazo a todos.